Buenas noches a todos. Gracias por venir. Hoy en un día un tanto complicado por el partido de Uruguay, que esperemos que nos vaya muy bien. Así que Daniel, vamos a tratar de terminarlo en hora para poder ir, ¿no? Perdón por el retraso, pero bueno, estaba la sala un poco llena con la presentación anterior y tuvimos un pequeño problemita con el audio. Y bueno, nada, avisarles que Mauricio Rosenkopf, que estaba previsto que viniera, tuvo un pequeño problemita de salud, nada grave, está bien, pero me pidió que le transmitiera las disculpas del caso. Así que bueno, nada, sin más, los dejo con Esteban Valenti y Daniel Vidart para escuchar lo que tienen para decirnos de estos uruguayos. Nada menos que Sicilia y el País Vasco. Este libro de Daniel Vidart, que tengo el altísimo honor de ser su amigo, este libro de Daniel Vidart, que tengo el altísimo honor de ser su amigo y que además me haya invitado nada menos que a presentar un libro sobre la identidad de los uruguayos, dice quiénes somos, cómo somos y dónde estamos. Y yo pensaba al entrar aquí, ¿no? ¿Y qué leemos los uruguayos? Que es también una parte importante de la identidad de un pueblo. Y qué lindo es ser de un país donde nos cruzamos viniendo de la presentación de 2 libros y tenemos una feria que crece todos los años con cientos de miles de libros que son parte esencial de nuestras vidas. Bueno, pesada responsabilidad, siempre se dice eso cuando uno va a presentar un libro, pero cuando se presenta un libro de Daniel Vidart es realmente algo especial. Yo cuando lo leí el libro, no sé quién decía que dime qué libro relees y te diré quién sos. Y efectivamente lo voy a releer de nuevo, porque lo que hice es aprender extraordinariamente, aprender. Y aprender no es solo incorporar nuevos conocimientos, es cambiar conocimientos, es cambiar cosas que uno pensaba. ¿Por qué? Porque lo respeto, no, yo ya no uso el mecanismo de la devoción por nadie, porque la argumentación es tan sólida, tan seria, y voy a usar una palabra que después tuve que revisar, tan erudita, que realmente en algunos conceptos y en algunas cosas lo que este libro hace es hacer que muchas cosas que uno percibe de una determinada manera, en el diseño que hace, general, complejo, profundo y particularmente específico, y a eso me quiero referir porque me parece uno de los principales aportes de este libro, uno cambia de ideas, cambia de visiones, incorpora sesgos nuevos para ver lo que ha visto permanentemente. Nosotros vivimos inmersos en la realidad nacional y en la identidad nacional. Por lo tanto, es un libro que habla de nosotros, de cada uno de nosotros. Habla de nuestra historia, de nuestro territorio, de nuestros ancestros, de nuestros orígenes, de nuestros vecinos, de nuestras clases. Habla de eso. Y en una época además particular, una época donde se levanta como gran tema dos grandes aspectos muy complejos para la identidad de cualquier sociedad. La sociedad del espectáculo y la sociedad del rebaño, ¿no? Que no están muy divididas una de otra. Y que en el libro de Daniel están destruidas, disecadas, tamizadas de tal manera que realmente ese es uno de los aportes que al final quiero resaltar con más fuerza. Yo sobre la mayoría de los que están acá tengo una gran ventaja. Yo no soy uruguayo por nacimiento, como bien dijo Daniel. Yo todos los días de mañana tengo que militar para ser uruguayo. Tengo que encontrar argumentos, tengo que encontrar... Bueno, este libro me hizo sentir mucho más uruguayo. No por las cosas buenas que tiene, porque es una mirada generosa, querible, querida de los uruguayos, sino por ese sentido crítico que también tiene, por ese sentido de análisis profundo del tema de la identidad. No es una mirada empalagosa. Y además tiene otra característica que yo que trabajo con él, porque
él escribe para Bitácora sobre diversos temas, quiero decirlo, en realidad es una novela. Un libro tan erudito, tan lleno de sabiduría, tan lleno de... para escribir una frase y sintetizar una frase sobre el territorio, sobre los orígenes, sobre los aborígenes, sobre el clima, sobre cada aspecto. En una frase hay que saber mucho, hay que conocer mucho, hay que haber estudiado mucho. Cuando uno necesita una página y media para definir algo que Daniel lo hace en muy poco, es porque sabe mucho. Pero además lo escribe con una amenidad que uno lo puede leer como una novela de nosotros. Es además de un libro, de un tratado, de un estudio profundo de toda una vida, porque a esto se llega después de toda una vida, efectivamente se lee como una novela. Y cuando yo ascendía por esta montaña, ¿no?, que es esta montaña de conocimiento y de visiones y de miradas, que además asume un compromiso que no cualquier autor es capaz de asumir, hacer dialogar artículos escritos por él hace 50 años, y ponerlos en el mismo libro que, digamos, materiales, análisis hechos en este momento. No cualquier autor resiste esa... No tanto porque diga lo mismo, porque eso ya sería una paralización del pensamiento, sino por las líneas de razonamiento que uno sigue y que dialogan perfectamente, y cuando entran en fricciones porque entran a partir de incorporación de datos nuevos y de miradas nuevas. Y yo creo que les contaba esto de que cuando iba subiendo esta montaña de conocimiento me acordé de una frase creo que es de Saint-Exupéry, que decía: cuando uno va subiendo una montaña guiado por una estrella, tiene que tener cuidado que las dificultades en la subida de esa montaña no le hagan perder de vista la estrella. Y este libro, que se abre en toda esa inmensidad de elementos que componen la identidad de un pueblo pequeño, pero precisamente pequeño entre dos grandes colosos, por lo tanto un pueblo que necesita con mucha fuerza referir su identidad, no por contraposición, sino precisamente por ese conjunto tan sutil, tan delicado de factores que hacen a la identidad de los uruguayos y de otros pueblos. Yo acá leí sobre los uruguayos, pero uno de todas maneras, a partir de la propia historia de todo esto, uno ve que hay una estrella permanente. Y vuelvo a lo del erudito. Es que Daniel no es solo un erudito, y no iba a usar el adjetivo, es bastante más que eso, es un sabio. Y la diferencia entre uno y otro, pícaro, bandido, es decir, en general los sabios tienen una visión un poco opaca, ¿no? No es. Él tiene todos los defectos de los seres humanos. Pero acentuados. Sí, acentuados, sí, por favor. Pero me acordé de una anécdota, creo que es china, de que un erudito va a visitar a un sabio, y entonces el erudito se siente la obligación, en todo el tiempo que habla con el sabio, de hablar de todo, y contar de todo, y saber de todo. Hasta incluso de un té que le va a servir el sabio para amenizar la tarde, y le cuenta todo lo que sabe del té. Entonces el sabio, cuando está sirviendo la tetera, sirve, se desborda. Y dice: pero anormal, ¿qué estás haciendo? Dice: que vos estás tan lleno de conocimiento que no te cabe más nada. No, uno en este libro se da cuenta todo lo que le queda por delante a Daniel. Porque además, y acá voy a los dos aspectos centrales que tiene este libro, y termino para que hable Daniel, tiene en su diseño, en su característica, un aspecto de las ciencias sociales, de todo lo que son las ciencias del hombre fundamental. El cambio permanente, la mirada desde el cambio, desde la evolución, desde la flexibilidad. Además, partiendo de la base de que hay cosas que tienen fundamento y son verdad, pero que esas verdades
dentro de un movimiento general necesita una permanente actualización, una permanente mirada, y que eso es lo que está precisamente en este libro. En cada uno de sus capítulos es imposible glosarlo, porque desde la geografía, desde el clima, desde el territorio, desde las diferentes corrientes migratorias, es decir, que formaron o que estaban en el Uruguay, desde la desmistificación de algunas cosas que tanto tienen que ver con el partido que vamos a jugar hoy los uruguayos, ¿no? Hasta el combate contra algunas maldades de la visión antropológica tradicional, ¿no? De lo que él llama la doxa, es decir, porque hay que leerlo con un diccionario porque tiene de latín bastante, pero también de francés y de otras cosas que él nos demuestra que pueden encajar perfectamente y encajan necesariamente en la identidad de los uruguayos. Es decir, el conocimiento común sobre los africanos, los de origen africano, esas maldades que se acumulan poco a poco y van dejando un sedimento, las destruye y las plantea con mucha fuerza. Es decir, en primer lugar, la mirada dialéctica, la mirada de cambio, la mirada de un sentido de progreso permanente, la mirada de la evolución, la mirada del tiempo, ¿no? En todo el libro, aún en los artículos de hace 50 años. Y el segundo aspecto es que fíjense la contradicción que puede existir entre lo antropológico, la enormidad que implica eso, y el yo. Es decir, este es un libro que reafirma todo el tránsito entre esa visión de la identidad como lo compartido y la identidad inexorable de cada ser humano, de cada clase, de cada individuo, también desde una visión que no es la visión tradicional del liberalismo como concepto de que el individuo es todo, pero no tiene una visión de rebaño. Los uruguayos no somos un rebaño, en ningún sentido, aunque tengamos tantos elementos en común. Está en el corazón del libro esta maravillosa visión de que todos esos factores en última instancia expresan, como lo hace el libro específicamente, en su lenguaje, en su simbología, en su forma de escribir, en todo eso, no es una descripción de un rebaño igual, unificado por un conjunto de saberes, conoceres, sentires. No, es esencialmente la reivindicación de un gran proyecto humano que ha ido cambiando extraordinariamente, que es afectado por el mundo y por la realidad nuestra, pero que en definitiva después culmina en eso que son los seres humanos. Porque la historia ha estado demasiado llena de grandes causas humanitarias que se olvidan en el momento fundamental, se olvidan del ser humano con nombre, apellido, rostro, defectos, afectos y errores. Y bueno, este es un libro que yo lo recomiendo, lo voy a releer, me encantó leerlo, no me costó, es decir, me lo leí de un tirón. Se los recomiendo y les agradezco a todos haber venido esta noche y le agradezco a mi amigo Daniel, que es un orgullo de las ciencias sociales uruguayas, de la antropología uruguaya, es un gran amigo, una persona de bien en todo sentido, que me haya invitado a compartir esta noche nada menos que lanzar un libro. Muchas gracias. Grazie tante, mio caro Stefano. Per piacere. Un bacio d'amico. Parliamo Senti, due baci perché in Sicilia un bacio... Un bacio. Bueno, palabras de amigo, como ustedes ven, nos queremos mucho, nos conocemos mucho y coincidimos en esa visión que él repite también y me toca a mí, no por recíproca, no para devolver la pelota, sino porque lo leo semanalmente, porque también es esos hombres que le duele el Uruguay, que quiere un Uruguay mejor, de la misma manera que yo, y que tiene un sentido crítico acervo, porque no está para el aplauso y el
golpear la espalda, sino para pedir muchas veces, como se pidió en la historia, no tanto como sangre, sudor y lágrimas, pero sí responsabilidad y conciencia de lo que estamos haciendo en este proyecto de país que día a día construimos. Voy a hacer más que una reseña del libro, y sin hablar de mi persona, porque como decían en el siglo XVIII, el yo es una cosa odiosa. Voy a dar algunos hitos que permitan entender por qué nació este libro y de qué manera esbozadamente, en los resquicios de la historia y de la antropología y el estudio de la cultura, se meten fragmentos de mi propia biografía. Todo libro, de alguna manera, es biográfico, se diga o no se diga. Y en esto está la figura de mi padre, a quien le quiero hacer un homenaje, por muchos motivos. En primer lugar, desde el punto de vista cívico. Era diputado de Valle, fue 2 veces diputado vallista, en una época extraordinaria del país, de los años 23 al 29, las legislaturas duraban 3 años. Y un día, después de aquellos largos almuerzos, donde sobremesas que ya hoy no existen, y no lo critico, sino porque la vida contemporánea es distinta, nos dijo unas palabras que se convirtieron en hechos. Ya éramos 3 varones, yo ya mocito, mis hermanos un poco menores, y nos dijo estas palabras que quedaron y me marcaron. No somos ricos, tenemos un buen pasar, él era profesional, pero les quiero dejar una doble herencia. Lo más rico, lo mejor que les puedo dejar. Por un lado, y acá exageró él siendo tan democrático como era, una educación de príncipes, no me olvido esa palabra, en el sentido de que quería, y lo repetía siempre, el cuerpo sano en mente sana. Y cumplió. No solamente me puso profesores de todo tipo, le interesaba mucho que supiera idioma, tú sabes que muevo bastante bien en ese sentido el pensamiento, sino que se preocupó por lo otro, por lo físico. Nos puso un profesor de judo, un profesor de box. Yo todavía doy unos buenos uppercut y sé hacer muy buenas llaves. Un profesor de gimnasia sueca, como se le decía antes. Y complementó todo eso con largas caminatas que hacíamos siempre, fuera del caballo, que fue desde mi más temprana edad mi compañero, pero caminábamos porque él creía en la necesidad de tener un espíritu con claridad y firmeza en un cuerpo sano, saludable. Y acá lo tengo, este cuerpo, de 92 años, que se lo debo mucho a mi padre. Primera de sus ambiciones y objetivos, de alguna manera realizado. El segundo, tenemos que saber dónde estamos parados. Palabras de Hegel, el hombre tiene que saber dónde está parado. Las repitió, yo mucho más tarde las encontré. Y nos hizo conocer la República absolutamente entera. A caballo, hice muchos caminos a caballo, hice el camino del Éxodo, recorrimos el interior, dormimos en el recado, nos tapamos con el poncho patrio en invierno. Me quería endurecer. Él decía, es necesario que el hombre se endurezca, que supere el dolor y que sea valiente, porque los sanduceros tenemos que ser valientes. Yo soy sanducero.
pero una valentía en la cual una noche, yendo a caballo, yo lo interrogué y le dije, papá, ¿qué se entiende por valentía? Y me dice, mira, mi hijo, te voy a contar una anécdota histórica. Un general francés, en la época napoleónica, frente a un enorme ejército inglés, y era una pequeña cantidad de franceses que se iban a enfrentar a la muerte. Y cuando recorrían las tropas, el ayudante le dice, pero mi general está temblando. Y él lo mira y dice, no, le tiembla el esqueleto al general. Sacó la espada y dijo, Anabán, y a la muerte, murió enseguida. Ese es el coraje, dijo mi padre, que he tratado de ponerlo en la medida de mis escasas fuerzas, transformar la potencia en acto. El verdadero coraje del hombre es comprender que la responsabilidad está por encima de la vida, que la defensa de los valores de nuestro país, como yo lo hice en su momento, con error o sin error, creo que con acierto, entregué lo más que se puede entregar, que es la vida por un ideal. Estoy acá vivo, pero me tocó el exilio, que un exiliado me dijo, después de la vida, lo que más le puede dar un hombre a su patria es el exilio. Y es verdad. Con estos dos pilares me convertí en lo que yo me defino, un paisano con lecturas, porque conozco profundamente el país, profundamente, me precio de conocerlo. Tal vez ha cambiado ya mucho, muchos de los paisajes han cambiado, las arboledas, el tema del manejo de las praderas, la subdivisión de ciertas tierras, la aparición de industria, pero el país en sí, desde la parte donde yo nací, que es la zona donde se encuentra el Gondwana, los cerros chatos, hasta el sur del macizo cristalino, de los cerros redondeados, lo recorrí todo. Y tuve la fortuna luego, para rubricar personalmente lo que él llama sabiduría, y yo acepto, porque la sabiduría se aprende en el camino y no en la biblioteca. La sabiduría es la gota de miel en el higo maduro, no otra cosa. No es saber mucho. El saber es la arqueología del espíritu y la sabiduría es algo que tiene que ver con lo moral, con la dimensión metafísica y con la dimensión humana y humanista del hombre. La sabiduría es tomarle el sabor a las cosas. De ahí viene el sabor y la sabiduría van juntos. Y para tomarle el sabor a las cosas, seguí otro consejo que me lo dieron en China. Tuve, como les contaba, la fortuna de complementar el conocimiento de la tripa de la patria, porque la conozco, con la visión del mundo, el ancho mundo. Me falta solamente Australia y el sur del África. He caminado por todo el mundo. Y eso relativizó y afirmó cosas. Por un lado, me di cuenta que, como decía von Keyserling, el camino más corto para conocerse a sí mismo es dar la vuelta al mundo. Parece una paradoja. El camino más corto para conocerse a sí mismo es dar la vuelta al mundo, ¿verdad? Y de esa manera conocí sobre todo, como lo dije, mis defectos. Estoy lleno de defectos, tengo muy pocas virtudes. Una de las buenas virtudes son mis genes heredados de los vascos de Iparralde. Nunca digan vascos franceses, como me decían mis abuelos, porque los vascos no son ni franceses ni españoles, son vascos.
de la misma manera que los sicilianos no son italianos, son sicilianos. Este andar por el mundo, por circunstancia especial, porque no era mi fortuna, sino mi trabajo, trabajé mucho con la UNESCO desde el año 56, en un programa de desiertos, conozco prácticamente todos los desiertos del mundo, la gente que vive en los desiertos y los alrededores de los desiertos, porque para llegar a un desierto hay que pasar por otras zonas. Y ello me llevó justamente a lo que ha ponderado con exceso mi querido amigo Valenti, a una sabiduría donde la erudición desaparece frente a lo existencial. Una cosa es, me acuerdo muy bien, para no acordarme, para no repetir la palabra, de algo que me dijo de un profesor, Carlitos Real de Azúa. No me olvidaré nunca porque es verdad. Yo sentía sus clases, citaba y leía, citaba, leía, citaba, leía. Y un día estaba con él en el IPA, éramos los dos los colegas, y me dice, che Daniel, este no es un tipo que sabe, es un tipo que se acuerda. Fantástica definición. La sabiduría comienza cuando se olvida el detalle, cuando en el camino uno encuentra otros hombres, otras mujeres, otras culturas, otras formas de ver el mundo, otras cosmovisiones, y se da cuenta que este país, que nunca le dije paisito, nunca, y me enojé cuando le decían paisito, porque les demostraba con la geografía y la historia en mano. Portugal, cuando formó su imperio, y hoy tiene la mitad del Uruguay, 90.000 kilómetros cuadrados. Y cuando formó ese imperio había 1 millón de personas, solamente. Y estaba la escuela de Segres, de los grandes navegantes, que llegaron al Río de la Plata con los hermanos de Sousa, por ejemplo, entre otros, y entonces los países no se miden ni por la cantidad de gente que tienen, ni por el tamaño de su superficie, ¿verdad? El Uruguay conoció un periodo terrible, el de la tierra purpúrea. Fue un país que, contrariamente a los Andes o a la selva amazónica, no tuvo una gran cantidad de indígenas. Los tuvo. Y ahora Braco ha hecho y desparramado, aunque algunos no los quieren escuchar, ya que estuvo trabajando en Simancas y otros archivos de España, que los verdaderos dueños de este país, que los ocupantes de este país, eran los minuanes, y que los charrúas ocupaban una pequeña porción de Colombia, de Colonia, algo de los litorales, algo, y su gran centro estaba en Santa Fe, donde estaba Cayastá, donde fueron reducidos, la Mesopotamia argentina, el norte de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes leen algún día a Schmid del verán que Mendoza es sitiado por guaraníes, por querandíes y por charrúas. Y los charrúas entran al país luego de la guerra guaranítica y de la gran persecución que Andonaegui hace en el año 1760-70, entran los charrúas al Uruguay, en gran cantidad. En ese momento es cuando entran y comienza algo que no está en los libros de las escuelas y que yo continuamente, y en el libro está, y lo digo y repito, chocan de tal manera que los charrúas se alían con los portugueses de la colonia del Sacramento y le venden esclavos. Están los documentos. Ese charrúa endiosado, que no es nada más que un hombre, eran hombres, no eran semidioses ni salvajes, eran hombres. Se alía con los portugueses y los minuanos se alían con los misioneros.
Y en el año 1702, 2000 indígenas guaraníes, con 2000 bocas de fuego, como dice el documento, y 400 o 500 minuanes, matan en los bosques del Yi por lo menos 500 charrúas, y a los que quedan vivos los degüellan. Ahí está el libro de Braco, Un degollamiento de charrúa, que dio vuelta completamente la historia. Demostró una serie de elementos desconocidos, y en eso me he metido yo. He vivido con mucha pasión el tema de los orígenes, el tema de las poblaciones que hoy se les llaman originarias, el tema de la inmigración, con el cual trabajamos con mi hermano, con mi querido y llorado hermano Renzo Pi, que hicimos un trabajito que dejó mucho material para poder escribir sobre los que bajaron de los barcos, que tanta importancia tuvieron después de la Guerra Grande, y los negros. África dejó mucho acá, a tal punto que hoy yo no encuentro, desde el punto de vista tribalizado, ningún grupo de indígenas. Hay descendientes, claro, yo lo soy. Yo soy descendiente de guaraníes, porque una retatarabuela mía era hija de Artigas y de una india de las Misiones. De manera pues que puedo decir que tengo, además, por una bisabuela, por parte de madre, era absolutamente negra. Acá hay sentado un uruguayo triétnico que se enorgullece de tener en sus genes lo que llamaba Vasconcelos la América cósmica, es decir, 3 mundos. Naturalmente que esto es metáfora solamente. Mi cultura, mi formación era de un hombre de Occidente, evidentemente. Pero en el libro trato de estudiar los estratos sucesivos de la población, de qué manera criollos, indígenas misioneros, un dato que muy poca gente también maneja, lamentablemente. Si bien no estaban presentes acá los guaraníes en el momento de la conquista, que habían muy poco, cuando Carlos III liquida las misiones, vienen, y lo dicen los padres, yo tengo los datos del padre Nirsdorfer, 15.000 guaraníes para la banda oriental y 15.000 para la Mesopotamia argentina, donde en Corrientes todavía hay bolsones donde se habla guaraní. Esos guaraníes tuvieron una enorme importancia, y Renzo, justamente, Renzo Pi, Ugarte, vuelvo a decir, mi amigo de 60 años aquí en Le brindo homenaje a cada momento, está presente en mí, es uno de los hombres que más he querido, más he llorado, porque teníamos un pensamiento común y luchamos juntos contra todas las mitificaciones que se hicieron de la historia del Uruguay. Y nos interesaba muchísimo cómo los orientales, después del malón gringo, como le llamaron, después de la Guerra Grande, vinieron raudales, cataratas, podría decirse, sobre todo en la otra orilla, pero acá también, de italianos, españoles, vascos. En el año 1840 había en Montevideo, que tenía 40.000 habitantes, 18.000 vascos de Iparralde, mis antepasados vascos. Yo soy Vidar Baratzábal, y estoy mezclado también, esa otra mezcla, ¿no? Llegaron en 36 y 40 vascos del lado de Francia, y les digo el nombre. Iparralde significa Ipar, viento norte, Alde, del lado del viento norte. Y Evo Alde, aprendí euskera con mis abuelos, y si sé euskera sé cualquier idioma, ¿no es cierto? Hablo bien el siciliano, hablando bien euskera. Entonces... Y el georgiano, y el georgiano, que tiene el mismo origen. Sí, los tesos.
El tema entonces de los inmigrantes que vinieron en oleadas después de la Guerra Grande fueron los que construyeron el país. El país ganadero, el país hípico, era un país de grandes socios. Yo que conozco el caballo y que he parado rodeo, no trabaja el hombre. El que pecha y se para es el caballo. El caballo solito, uno le larga la rienda. Y claro, hay una forma especial de animarlo, tocándolo o espoleándolo. Para rodeo, el hombre trabajaba muy poco. Los que vienen con hábitos de trabajo, de ahorro, de sacrificio, de ascenso, de ascensor sociocultural de los hijos, lo canta Gardel. E ti que tú que ta, que Giuseppe el zapatero. El hijo es el doctor. O mi hijo el doctor también, pero este de la campaña. Pero los inmigrantes, tenemos una deuda inmensa con los inmigrantes que hay que resaltarla una y otra vez, sin desconocer la presencia del negro, que en este momento está entre nosotros, es nuestro hermano. Hay grupos no solamente de recreación folclórica, sino de núcleos de trabajadores, de estudiantes, que por suerte están ascendiendo, se está rompiendo ese candado de prejuicio que impedía que aquellos que habían sido esclavos y habían sido dominados puedan ascender socialmente. Un país triétnico, sin el peso que tiene el indígena en los Andes, por ejemplo, pero que el guaraní dejó mucho en este país. Bueno, mi discurso termina por acá. Lo que había que decir exageradamente lo dijo Esteban. Lo dijo con cariño, lo dijo con buena fe. Sé que le gustó el libro, porque en el libro está de alguna manera mi vida. Esos artículos, como los pueblos rurales, como el diálogo entre la espuela y el tamango, escritos hace 50 años, era prácticamente un muchacho, los he vuelto a leer, los he compulsado con lo que estoy escribiendo ahora y veo que en la modesta continuidad de mi libro está también la profunda continuidad del pueblo uruguayo, al cual se lo dedico, la dedicatoria de este libro, que es lo más importante que escribí en él, y más cortito, y con esto termino, dice así: ustedes lo reciben y lo escuchan porque es para ustedes. A mi pueblo, el gran pueblo uruguayo, con agradecido amor. He dicho.